El ecuatoriano buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a dos reconocidos internacionalistas, el ex canciller Luis Gallegos y el periodista y escritor Jorge Ortiz García. Les invitamos para hablar sobre los grandes desafíos de la política exterior ecuatoriana, cómo le están mirando al país desde afuera, desde el exterior. Y empiezo con el doctor Luis Gallegos. ¿Cómo se le ve al Ecuador desde afuera? Doctor Gallegos, buen día. Miguel, muy buenos días. Muchísimo gusto, muchísimas gracias por la invitación. A mi gran amigo Jorge Ortiz, un gran abrazo. A la radio audiencia de Radio Democracia, un saludo muy especial hoy día. Mira, siempre cuando uno habla de la imagen de un país, y especialmente un país como el Ecuador en estos momentos complejos de la vida internacional, tiene que enmarcarlo dentro de lo que está ocurriendo en el mundo. Yo creo que son momentos de una, yo definiría como radical incertidumbre de las relaciones mundiales, especialmente por las múltiples variables y variantes que ha introducido tanto Estados Unidos con su política exterior reciente, la de la administración Trump, que ha obligado a los países del mundo a navegar un concierto de medidas a las cuales no avisorábamos, y que en parte han fracturado el sistema multilateral internacional, especialmente en lo que me refiero al tema económico. Son momentos muy complejos en el mundo internacional y esto ha traído como consecuencia una serie de reacciones, de confrontaciones geopolíticas de distinta naturaleza. Vemos claramente una confrontación entre Estados Unidos y China para un país como el Ecuador, cuyos principales mercados son Estados Unidos, China, la Unión Europea y Rusia. El tener una política exterior que pueda activamente mantenerse en un nivel de apertura de mercados, de mantener la posición, es muy importante. La situación con Estados Unidos es muy especial y quizás nos refiramos a ello durante este conversatorio. Yo creo que la imagen del Ecuador obviamente es una imagen que se refleja en los múltiples artículos escritos durante estos últimos 10 días, especialmente por el referéndum que hubo. El Ecuador ocupó las primeras planas de los periódicos del mundo, en muchos de los casos con noticias. El New York Times trajo una que decía: la mano de hierro fracasa por el fracaso de la lucha antinarcóticos. Eso se produjo en la primera plana del New York Times a nivel internacional. Estamos hablando de millones de ejemplares, de millones de lectores. Bloomberg, las otras agencias internacionales han traído análisis de la situación del Ecuador, de su lucha contra el narcotráfico, de los problemas que confronta, de los resultados del referéndum, y obviamente pues también han traído las noticias respecto a los avances en las negociaciones con Estados Unidos sobre el tema tarifario, la exención que Estados Unidos hizo de 3,000 productos, entre los cuales hay alrededor de 100 productos ecuatorianos, esta modalidad nueva de un tratado marco con los 4 países latinoamericanos más afines de Estados Unidos, entre los cuales está Argentina, El Salvador, Guatemala y Ecuador. Y obviamente también el aspecto de la negativa respecto al Ecuador, a la aceptación de bases militares, han ocupado las planas de muchos de la prensa internacional. La imagen de un país que es un país multidiverso, un país rico, considerado dentro de la órbita como en el puesto 64 por el PIB que tiene el Ecuador. Es un país que tiene mucho potencial, que está ubicado en una región geográfica, yo le diría verdaderamente en este momento de mucho conflicto por el tema de la cocaína. La producción colombiana se ha triplicado, pero también se ha triplicado el consumo de cocaína por parte de los países desarrollados.
lo que está ocurriendo en América Latina con esta nueva doctrina del presidente Trump está trayendo muchas preocupaciones respecto a una nueva, lo que llaman Donald Monroe, que es un nuevo término que puso el Washington Post para hablar de la doctrina Monroe, pero a lo Donald Trump. Entonces, estamos frente a muchos elementos muy importantes que deben ser tomados en cuenta por la política exterior del Ecuador, con la raigambre que esto tiene en su política de seguridad y su política económica comercial. Es muy importante tener en cuenta que esto tiene tres vertientes principales. Tenemos una relación subregional con nuestros vecinos en el área andina, tenemos una relación regional y obviamente tenemos una relación mundial a través de Naciones Unidas, y podríamos analizar cada uno de estos temas dentro de los cambios que ha introducido el gobierno del presidente Noboa en posiciones tradicionales del Ecuador, en posiciones que están basadas en principios y en la historia del Ecuador. Han habido muchas variables que preocupan a muchos de nosotros por este nivel de influencia y dependencia que muchas veces trae el aproximarse a unos y a otros. Bienvenido al escritor y periodista Jorge Ortiz García. Jorge, ¿cómo ves la imagen del Ecuador en el exterior? ¿Cómo se le está mirando? Un país que ha tenido inestabilidad en los diferentes campos, debilidad institucional. Vemos lo que ha ocurrido durante los últimos meses y años. Jorge, buen día. Bueno, Miguel, buenos días y un abrazo a mi viejo y querido amigo Lucho Gallegos. Bueno, lo que acaba de decir el embajador Gallegos es absolutamente impecable, ¿no? Fue un análisis minucioso, cuidadoso, completo. Creo yo que pues nada de lo que dijo de él, nada de lo que él dijo es ni rebatible ni siquiera mejorable, es perfecto. Y yo agregaría que el Ecuador generó en un momento dado muchas expectativas. Cuando se supo cuál era la verdadera situación de la seguridad en el Ecuador y se vio un gobierno, el nuevo, el de Daniel Noboa, empezando, anunciando una guerra frontal contra la delincuencia, a pesar de todas las malas consecuencias que tuvo eso, porque claro, generó muchos espantos, generó muchos sustos, ahuyentó mucho el turismo y ahuyentó mucho a la inversión, pero se vio una decisión clara, rotunda de combatirlo. Sin embargo, nunca se vio un plan. Nunca se vio un plan completo, coherente, consistente, que demuestre que ese proyecto, ese anhelo, enfrentar al crimen internacional, enfrentar a los carteles internacionales de la droga, hacerles perder influencia hasta eventualmente algún día erradicarlos, y para todo eso lograr una cooperación internacional consistente, pues no se vio el plan. Se sigue sin ver el plan, se ve el anhelo, se ve el ímpetu, eso está claro que es una de las prioridades del gobierno, pero como muchas o casi todas las cosas de este gobierno, parece faltarle una organización minuciosa, un sentarse a planificar con paciencia, con coherencia, buscando expertos, buscando consejos, buscando experiencia. Experiencia es algo que este gobierno no tiene y parece rechazar. Y entonces los resultados del plan contra el crimen organizado son enclenques. Todavía vemos unas cifras altísimas de violencia. No vemos al Ecuador salir de ahí. Vemos anuncios de la cárcel tal, la militarización de tal zona, pero sigue faltando un plan, porque además un plan para luchar contra el crimen internacional, más aún cuando se trata de bandas organizadas de narcotráfico, es absolutamente imprescindible ver la otra faceta del problema, que es el desempleo. Mientras tengamos en el país las cifras altísimas de desempleo, es imposible, es una quimera creer que pueden bajar la incidencia en la sociedad de las bandas del narcotráfico. El momento que se quiera enfrentar al crimen organizado, hay que atacar el problema central, que es el desempleo. Y para atacar el desempleo no hay otro camino
que el abrir el país a la inversión extranjera. El país en teoría está abierto a la inversión extranjera, desde luego. El presidente Noboa lo ha dicho muchas veces, su gobierno lo ha dicho muchas veces, pero entre el decirlo y el hacerlo hay una gran diferencia. Para que el Ecuador se abra a la inversión extranjera, para que la inversión extranjera esté interesada, porque este momento es una apertura a una vía. El Ecuador dice vengan, del exterior dicen no vamos porque las condiciones no están dadas. No están dadas las condiciones de seguridad y tampoco están dadas las condiciones jurídicas que permitan una inversión. Hemos hablado en el Ecuador años de la urgencia de la flexibilización laboral y no se lo ha hecho. Por las razones que sea, me dirán, hubo una consulta popular. Sí, puede ser, nos equivocamos. Pero el hecho cierto es que no están dadas las condiciones para que haya una inversión extranjera caudalosa y continuada. No una sola inversión, sino un país abierto a la inversión. De manera que aumente el empleo formal, el empleo seguro. Estamos en 37%. Eso significa 63% de ecuatorianos de la población económicamente activa sin un ingreso seguro, sin un trabajo fijo. En esas condiciones es imposible luchar contra la inseguridad, es imposible derrotar al crimen organizado o por lo menos hacerlo retroceder. Entonces, noto en el gobierno del presidente Noboa buena voluntad, buenos objetivos, pero no noto planificación. Y eso es lo que trasluce en el exterior, como muy bien lo decía el embajador Gallegos. La imagen exterior del Ecuador es la de un país peligroso, de un país turbulento, de un país que, si bien tiene el propósito de luchar contra el crimen organizado, no lo está haciendo de una manera planificada y consistente. Tiene mucho ímpetu, muchas ganas, pero le falta un plan. Y le falta ejecutar un plan minucioso, cuidadoso, que a mediano plazo y a largo plazo logre resultados. Entonces creo que mientras el gobierno no cambie su actitud general, porque esto lo veo en todo, de despreciar la experiencia, de despreciar la prudencia, de lanzarse a puro ímpetu por un voluntarismo loable, sí, del presidente, pero que no lo acompaña con la búsqueda de equipos que le ayuden a planificar esos proyectos, para que esos proyectos se conviertan no solamente en ilusiones, sino en realizaciones. Mientras no pase eso, creo que seguiremos estando como estamos, es decir, con un país que no se desatora. Jorge, ¿cuánto juega la estabilidad? Porque vemos países en donde ha habido inestabilidad política, el caso del Perú, 8 presidentes enjuiciados, 4 a la cárcel, y simplemente el riesgo país bajo, un gerente del Banco Central de 2 décadas, un sector minero muy boyante. ¿No es un problema también de estabilidad o de inestabilidad en el Ecuador que no le permite desarrollar más allá de un gobierno de turno? Sí, sin duda, el tema de la estabilidad es absolutamente capital. Nadie quiere invertir, una inversionista extranjera, incluso un inversionista nacional, no quiere invertir en una sociedad turbulenta, en una sociedad que está conflictiva, que sabemos dónde está hoy y no sabemos dónde está mañana. De hecho, Lucho Gallegos, que ha sido embajador en los Estados Unidos y que ha tenido una larga trayectoria diplomática, parte de la cual la ha hecho en ciudades norteamericanas, nos podrá ratificar que en los Estados Unidos suelen decir que los temas de la política son problemas de inside the beltway. Eso lo mencionan. El beltway es el círculo perimetral en torno a Washington. Y dicen que hay cosas que están inside the beltway, ¿no? Son problemas de la política que ocurren ahí, donde están la Casa Blanca, el Capitolio, el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro, pero que fuera del beltway, los Estados Unidos siguen trabajando normalmente y la política no incide en la vida diaria. Claro, algo de eso ha cambiado con la turbulencia mental del señor Trump, que todos los días pues alborota ese país. Pero por eso mismo, Miguel, por eso mismo, y me meto un segundo en la política nacional, por eso mismo era tan incomprensible la convocatoria del presidente Noboa a la consulta que perdió la semana pasada. Incomprensible.
La pregunta número 4, la de la Asamblea Constituyente, era una pregunta que le estaban diciendo al país: ¿quiere usted que cambiemos la Constitución en un proceso que va a durar un año y va a traer turbulencias y en la cual el gobierno hasta puede perder y puede permitir el regreso del malvado correísmo con toda la violencia y todo el poner el país patas arriba que eso significa? Yo creo que el gobierno tuvo la dicha enorme, la suerte inmensa de perder esa cuarta pregunta, gracias a la cual el país hoy tiene asegurado un largo tiempo de estabilidad, porque tendremos después de 14 meses, 15 meses una campaña electoral, la de las elecciones seccionales, pero mientras tanto tendremos ese lapso. 500 meses de estabilidad, de tranquilidad, sin conflictos. Si el gobierno tuviera lo que en mi intervención anterior yo reclamaba que tenga, es decir, planes, planes que respondan a los objetivos, no solamente objetivos, sino planes correspondientes a esos objetivos, el gobierno debería aprovechar estos 15 meses para avanzar en todo lo que hay que avanzar, que son los dos temas fundamentales: vencer a la seguridad y disminuir espectacularmente el desempleo. Ese creo yo que es el tema, y para eso obviamente la estabilidad. Por eso creo que el gobierno, perdiendo la consulta, la ganó, mientras que el correísmo, ganando la consulta, la perdió, porque el correísmo perdió tal vez la última gran oportunidad que tenía de recuperar el poder y que vuelvan a correr y sus secuaces con toda la fuerza. El gobierno tuvo la suerte de que el pueblo ecuatoriano le dijo no a la cuarta pregunta, con lo cual le hizo un enorme favor al presidente Noboa, que ahora debe aprovechar lo que tiene por delante, meses de estabilidad. Doctor Luis Gallegos, a ver, ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene la política internacional? Se ha mencionado la necesidad de que el Ecuador tenga estabilidad, seguridad jurídica. ¿Cómo aprovechar esas buenas relaciones, por ejemplo, con los Estados Unidos? El Ecuador tiene una muy buena imagen, muy buenas relaciones a nivel presidencial. ¿Y cómo aprovechar eso? ¿Cuáles son sus desafíos? Miguel, yo creo que yo concuerdo completamente con lo que dice Jorge. Yo creo que es momento de acuerdos, momento de diálogo. Perdiendo con el 60% esta consulta, yo creo que es momento de que el gobierno reoriente su política general en el país, su política internacional. Yo creo que hay 5 grandes acápites de política internacional que tienen que ver directamente con el gobierno del Ejecutivo. No solamente quiero hablar del Ejecutivo, sino también como el Estado ecuatoriano. El uno es seguridad. Indudablemente el Ecuador está atormentado con unos niveles de homicidios que le ha puesto en el primer rango de un país violento alrededor del mundo. De ser un país en paz hace 36 meses, hoy es uno de los países más violentos del mundo. La falta de planificación, el hecho de que no se tenga un eficiente ataque a estos temas, nos ha llevado a un estado en donde verdaderamente hay una preocupación porque se desangra el país. De acuerdo con las estadísticas, muere un ecuatoriano cada 40 minutos. Entonces, verdaderamente estamos en una situación que yo además coincido con Jorge, que esto no es un tema que se soluciona solamente con pistolas. Esto se soluciona con desarrollo, esto se soluciona con crecimiento económico, con empleo, con superar los niveles de pobreza que nos hace dependientes. Pero vivimos en un mundo internacional, por lo tanto la seguridad está vinculada a los grandes mercados de compra de la cocaína. Para el 2019 Colombia producía 1.000 toneladas, en el 23 2.000 y hoy 3.700 toneladas de cocaína. Esas 3.000 toneladas de cocaína tienen un mercado en Europa y en Estados Unidos. Si ellos no disminuyen la compra de la cocaína, esto no va a terminar el problema del desangre en las calles ecuatorianas. Nosotros necesitamos hablar claramente con nuestros socios, con los cuales podemos tener las mejores de las relaciones a todos los niveles, pero tiene que haber una combinación de cooperación, no solamente en términos de seguridad, sino también en temas de políticas sociales. Las Naciones Unidas acaba de sacar un informe hace un par de meses en donde 1 de cada 11
drogadictos americanos es atendido por el sistema de salud pública. 1 de cada 18 mujeres. Así no se va a solucionar el problema de la drogadicción. El segundo tema es la economía. Nosotros necesitamos apertura de mercado. Estamos en una negociación con los americanos para ver si reducen del 15% del arancel que nos puso el presidente Trump. Nos ha reducido a 103 productos. Pero el Ecuador tiene una canasta de alrededor de 3.000 productos. ¿Qué es lo que va a pasar con ello? Mira, y quiero subrayar un tema. Los países no tienen relaciones internacionales por amistad, tienen por interés. Ya cuando se sientan en la mesa de negociación, y eso también, el mandar y despedir a los negociadores del Ministerio de Producción no me parece congruente. Les requieren la experiencia de gente que sepa cómo negociar un tratado frente a otros países. No son temas fáciles. Nosotros hemos tenido líneas rojas en productos con los Estados Unidos de hace 20 años, como los cuartos traseros de pollos y una serie de otros temas que tienen razones de existir porque pueden afectar gravemente la economía ecuatoriana. Por lo tanto, requieres gente con experiencia, con planificación, con estrategias para hacer esto. Tenemos problemas con cooperación internacional. Queremos mucha cooperación internacional, pero Estados Unidos acaba de eliminar a USAID. Por lo tanto, ahí perdimos 100 y pico de millones de dólares. Necesitamos cooperación, pero necesitamos cooperación no solamente en temas de seguridad, necesitamos cooperación para el desarrollo. Necesitamos cooperación que amplíe nuestra frontera de producción, que diversifiquemos la canasta de 10 productos que hemos tenido durante los últimos 20 años y que podamos incluir a los sectores de pobreza de la sierra. Lo que dice Jorge es auténtico. El 48% del sector agrícola del país vive en pobreza. Así no vas a solucionar el problema de la seguridad. Tenemos un problema con Estados Unidos gravísimo, que es el tema migratorio. El gobierno no lo está enfrentando adecuadamente. Yo creo que el problema de las personas no documentadas ecuatorianas en Estados Unidos es un momento crítico. Muchos están siendo detenidos al salir de sus audiencias de los juicios. Yo conozco de varios casos que terminan en centros de detención en distintas partes de Estados Unidos. Hoy se pretende mandar a esos detenidos a terceros países. El Ecuador acaba de firmar un acuerdo sobre recibir refugiados de terceros países. No conozco los detalles, el gobierno nunca explica en detalle los acuerdos, sino con un estilo de boletines de prensa a lo TikTok. Pero recibir refugiados que están en proceso de refugio en Estados Unidos y que nos van a mandar acá al Ecuador, yo me pregunto dónde irán los ecuatorianos que pidieron refugiados. ¿A qué país les mandarán a ellos? ¿A qué país les mandarán a los que están en proceso de deportación o con juicios de deportación? Esos son temas migratorios que el Ecuador verdaderamente siente, porque dentro del Ecuador hay familias enteras que tienen parientes o han migrado, y por lo tanto estamos hablando de 1,5 millones en Estados Unidos y otro 1 millón en Europa. Tenemos que ver el tema de deportación como un tema humano muy claro de política exterior ecuatoriana. Es importante que estos temas se discutan con planificación, con experiencia, con inteligencia y basados en los antecedentes e intereses del Ecuador. Yo creo que también hay que tener una política exterior soberana. No necesariamente depender de lo que nos pidan todos. Viene alguien, pide algo y nosotros reaccionamos ante el pedido. Los votos en la Asamblea General verdaderamente nos han aislado. O sea, votar en contra de 170, 180 países es aislarse. No hay otro término que decirlo. ¿Por qué adoptamos esas posiciones? ¿Por una posición ideológica? ¿Por una posición de interés? ¿Cuál es la posición de votación que el Ecuador ha asumido en contra de sus principios, en contra de sus intereses y muchas veces en contra de su historia? Yo sí creo que necesitamos una política exterior que refleje la política interna y las necesidades internas, que refleje cómo podemos salir del problema de la violencia que tenemos mediante mecanismos de mercado, mediante mecanismos de cooperación. Pero fundamentalmente creo en que, y subrayo, porque comparto enteramente lo que dijo Jorge Ortiz, se requiere
de experiencia, no se requiere de este tipo de actitud de despreciar a la gente que tiene experiencia, a la gente que tiene que trabaja y que trabajó en gobiernos anteriores. No conviene en este momento. Necesitamos acuerdos nacionales para ponernos de acuerdo los ecuatorianos en cuáles son nuestros intereses nacionales e internacionales. Luis, a propósito de lo que señala, bueno, los errores que se han evidenciado quizás no han comenzado al menos una rectificación al escoger a un reconocido jurista, ex juez constitucional, como asesor jurídico de la presidencia para que se haga bien, el doctor Enrique Herrería Bonet, que se haga bien las cosas en el tema jurídico, decretos, leyes. Yo coincido enteramente con eso, Miguel. Yo tengo un gran respeto por Enrique y creo que lo hará muy bien. Mire, este es un gobierno que tenía la mayoría en la Asamblea. Podía haber pasado leyes, pero perfectamente, sin confrontación con la Corte Constitucional. Yo veo ese tipo de estrategias de confrontar constantemente, esto de estar en campaña constantemente, como un tema que la consulta ha terminado. Hoy es términos de trabajo. Tenemos que trabajar en el país. Tenemos que invocar la capacidad de solucionar nuestros problemas. No puede ser que la ejecución presupuestaria esté a niveles del 50% en noviembre. El sistema de salud se está cayendo en pedazos, el sistema petrolero no está funcionando. O sea, ¿cómo adquirir esto? ¿Y cómo se hace? Se hace mediante acudir a gente como Enrique Herrería, que pueden tener la experiencia para manejar estos sectores y pueden aconsejarles a los jóvenes graduados en las mejores universidades, como dice Osvaldo Hurtado, las mejores universidades del mundo, pero que lamentablemente les falta la experiencia necesaria para manejar un Estado. Jorge, dentro de esa demanda de cambios, rectificaciones, combinar la juventud, que es inevitable, con la experiencia, ¿acaso no hay un mensaje, al menos en un sector, en el sector jurídico, en nombrar a un reconocido ex juez constitucional, el doctor Enrique Herrería, aun cuando quedan cuentas pendientes, como por ejemplo el manejo político con gente de experiencia, que si hay perfiles de gente honesta, decente con experiencia, como es el manejo de una función importantísima en Carondelet, como es la Secretaría General de la Administración? Cita un caso. Quiero creer, Miguel, que el presidente va a captar en toda su magnitud el mensaje que recibió con la derrota en la consulta. Creo que el nombramiento del doctor Enrique Herrería, como muy bien lo decía el embajador Gallegos, es un nombramiento acertado. Y creo que además puede ser importantísimo porque va a abrir la puerta para que en los siguientes nombramientos el doctor Herrería sea consultado, de manera que no dejen de ser el grupete de amigos de Daniel Noboa, con muchas ganas seguramente de hacer bien las cosas, pero sin ninguna experiencia y en muchos casos sin el suficiente conocimiento. Y lo del doctor Herrería sea una apertura de la puerta a gente experimentada. Yo creo que el gobierno del presidente Noboa es un gobierno que en líneas generales se mueve en la dirección correcta. En el tema internacional, por ir al tema de esta conversación, está claro que el gobierno del presidente Noboa escogió bien los amigos. Los amigos del Ecuador no pueden ser como lo fueron durante los largos 10 años y medio del correísmo, las dictaduras, los gobiernos más oprobiosos, más indignos del mundo. El Ecuador era amigo pues de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Iban a hacerles fiestas y a participar en los saraos de los dictadores. Y estábamos cerca de Vladimir Putin y de Alexander Lukashenko, gobiernos absolutamente autoritarios. Hoy tenemos claro que nuestra cercanía no son los países del eje euroasiático, encabezado por China y Rusia. Nuestros amigos deben ser, porque a eso nos pertenecemos, eso está en nuestras raíces, en nuestra idiosincrasia, en nuestros anhelos, los países occidentales, las democracias liberales. Y
si bien hoy podemos decir que el presidente Trump tiene poquísimo de demócrata y nada de liberal, sin embargo los Estados Unidos, por su estructura, por sus instituciones, sigue siendo una democracia liberal y capitanea un bloque de países, de democracias occidentales con las cuales el Ecuador se ha identificado siempre y tiene que identificarse, porque además, como bien lo decía Lucho, los países diseñan su política exterior en base no a sus afinidades ideológicas, sino a sus intereses. Y los intereses del Ecuador están claramente en esos países que son los que con los que tiene los vínculos comerciales más sólidos, los ha tenido siempre y donde están sus mejores oportunidades. Ahora bien, para aprovechar esa cercanía, no basta con pequeños gestos. No basta con relaciones personales como la que el presidente parece tener con alguien en el gobierno de los Estados Unidos, el secretario de salud Robert Kennedy o el mismo presidente Trump. Hay que tener un plan concreto de manera que esa relación, que esa cooperación se plantee en términos de planes a largo plazo, de proyectos específicos. El embajador Gallegos dijo, con todo el conocimiento que tiene, que parecería que el gobierno de los Estados Unidos tiene actualmente 4 países en América Latina con los cuales se siente cercano, identificado. El de Argentina, el del Ecuador, el de Guatemala y el del Salvador. Aprovechémoslo. Pero para aprovechar esa cercanía, para aprovechar esa preferencia, es indispensable ponerle proyectos específicos en los cuales queremos ayuda y cooperación. No es cuestión de decir seguridad, sí, seguridad, pero ¿cómo? ¿Qué quiere, que nos manden a los Marines? Supongo que no. ¿Qué quiere, que nos manden F-35? No. Lo que queremos es cooperación en los términos económicos que nos permitan al Ecuador desarrollar planes de desarrollo económico que alienten el empleo y por lo tanto desalienten la propagación de las bandas del narcotráfico en los sectores económicamente más vulnerables, en los jóvenes que no encuentran empleo. Entonces, hay que aprovechar eso. El gobierno tiene y ha hecho. En sus 2 años, el gobierno del presidente Noboa ha tomado decisiones valientes y decisiones correctas. Pero frente a esas decisiones valientes, esas decisiones correctas, también se lo ha visto vacilante, se lo ha visto sin tener planes concretos, se le ha visto no tener equipos. Es dramática la falta de equipos del gobierno. No se trata de poner un ministro que puede ser amigo del presidente y por lo tanto hombre de confianza y por lo tanto también hombre preparado en tal o cual materia vinculada con el ejercicio del cargo que le han encargado, que le han entregado. Si no, se necesita equipos de trabajo que haga planes. Hoy el mundo está viendo los prolegómenos de una nueva guerra fría. Los Estados Unidos y la China, o diremos el Occidente frente a la alianza euroasiática, están tratando de ganar espacios de influencia en el mundo, están buscando amigos. No estamos en la fase de conflicto de la Guerra Fría como hubo en la Primera Guerra Fría a partir del año 1949. Estamos en los prolegómenos, cuando los países, las potencias, buscan tomar posiciones, buscar amigos, buscar afines, buscar eventualmente solidaridades. Y eso hay que aprovecharlo, hay que tratar de lograr una atención preferente por parte de esos países que buscan espacios de influencia. Pero para eso hay que tener planes concretos, y los planes concretos los hacen equipos, y esos equipos están conformados por gente nueva, con conocimientos de las técnicas actuales, pero además con gente experimentada que conoce la historia del país, que sabe cómo se hacen los planes, cómo se busca la cooperación. Y todo eso le está faltando al gobierno del presidente Noboa. Creo yo, espero yo, por el bien del país, incluso por el bien del gobierno, que haya una recapacitación, un enmendar, un decir qué hicimos mal, entendiendo que han hecho mal, y entendiendo que han hecho mal, corrijan. Y parte de esa corrección es crear equipos de trabajo mixtos, si se quiere, entre la juventud con todas sus nuevas ideas, con todos sus ímpetus, con todos sus arrestos, con todo su conocimiento del mundo actual, y gente experimentada que pueda ayudar a darle solidez, a darle empaque a esos proyectos.
Bien, muchas gracias por ilustrar, dar luces en las necesidades que hay en el país, no solo en política internacional, sino en política interna, que requiere esos cambios sustanciales de dirección que el presidente no va partiendo de la humildad de decir perdimos, no decir no. Los errores que cometió en la campaña electoral, pero también en el Ecuador no tener una miopía nacional de ver el problema de fondo, que el mayor problema que tiene el Ecuador es la inseguridad y la violencia. Y de esto, digo una autocrítica, no nos estamos preocupando ni siquiera en la comunicación. Bien, muchas gracias al doctor Luis Gallegos, ex canciller, y al escritor y periodista Jorge Ortiz García. Muy amables. Gracias Miguel. Gracias, un abrazo. muchas gracias Miguel, muchas gracias. Un abrazo. 7:54 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa. Diálogo previsto aquí en la revista de Opinión Democracia con la ministra de Economía y Finanzas, Saría Moya. Temas de interés: 2 años de administración del presidente Noboa y las cifras, cómo se traducen en los diferentes sectores económicos y sociales del Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.